Saludos, bienvenidos a este tutorial de Big Blue Button. En este caso nos vamos a centrar en cómo planificar una sesión de Big Blue Button. Esta sería la agenda para hoy. Primero vamos a hablar un poco del proceso de aprendizaje de esta herramienta y esto aplica para todas este tipo de herramientas. Dependiendo de cuán familiarizados estemos con estas herramientas y todos estos procesos, a veces vale la pena hablar sobre cómo se aprenden estas herramientas. Luego vamos a hablar sobre cuáles son las principales plataformas utilizadas en los cursos virtuales y esto de nuevo eh, va a ser útil sobre todo si no se está familiarizado con nuestra universidad y cómo funcionan estos cursos. Luego vamos a hablar sobre para qué podemos utilizar Big Blue Button. Hay por lo menos dos usos principales. Y luego hablaremos sobre cómo programar una sesión. Vamos a ir paso a paso. Ok, entonces primero hablemos del proceso de aprendizaje. Entonces aquí simplemente les quiero dar unas sugerencias sobre diferentes elementos. En general, el aprendizaje surge de una combinación de elementos. En este caso, es una buena idea utilizar tutoriales como este, escritos o en video. Ahora tenemos la suerte de tener en YouTube muchos otros tutoriales. A veces combinar varios tutoriales es una buena idea también. Luego asistir, si es posible, a demostraciones de la herramienta, que son sesiones en vivo en las que se puede hacer preguntas. Y luego el tercer elemento, que es uno de los más importantes, es practicar. Eh, Cuando uno practica una herramienta, uno se apropia de ella. Entonces, bueno, hay varias maneras de practicar. En nuestro caso, si ustedes tienen acceso a un entorno y tienen rol de profesor diseñador, pueden entrar a un entorno de Moodle y ahí crear una sesión y practicar. También están estas dos direcciones que son páginas en la página de Big Blue Button donde uno puede entrar a sesiones de prueba. Y finalmente también existe la posibilidad de crear una cuenta en lo que llaman Moodle Cloud, que es una versión de Moodle en la nube. Uno puede tener una cuenta por 6 meses, creo que es, luego ya hay que pagar, pero se tiene la cuenta y ahí se montan las sesiones y se practica. Y luego, esto que es muy fácil decirlo, pero tratar de luchar contra el miedo a la tecnología. Entonces, si tenemos esto, tomar conciencia de ello e ir trabajando poquito a poco en eso. Entonces, ¿cuáles son las principales plataformas utilizadas en los cursos virtuales? Porque a veces, bueno, hablamos de Big Blue Button, pero al mismo tiempo estamos hablando de Moodle. Entonces, ¿de qué se trata esto? En la UNED tenemos una plataforma, perdón, dos plataformas que se llaman EducaU y AprendeU, que están basadas en la plataforma Moodle, y Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje donde se alojan los cursos. Big Blue Button es una de las herramientas con las que cuenta Moodle. Y ya hablando específicamente de Big Blue Button, podemos decir que es un sistema de videoconferencia donde se realizan las sesiones en vivo. Entonces ahí es donde vamos a tener los talleres, eh, las tutorías, etcétera. Ahora nos vamos a centrar en para qué podemos utilizar Big Blue Button. Entonces hay como dos cosas principales o dos formas principales. Una es para tener tutorías virtuales, es decir, sesiones sincrónicas con nuestros estudiantes. Otra manera de utilizar Big Blue Button es crear salas que estén abiertas permanentemente y en estas salas los estudiantes se pueden reunir virtualmente cuando lo necesiten. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero esto es una manera muy útil de utilizar Big Blue Button. Entonces uno deja una sala
como una clase abierta, con la puerta abierta, y los estudiantes se pueden reunir y no necesitan utilizar, no necesitan desplazarse o algo así. Ok, entonces ahora eh, vamos a hablar paso a paso de cómo se programa una sesión. Entonces vamos bueno, ir a algún entorno en el que estemos inscritos. Y lo primero que tenemos que hacer para programar una sesión es ir a esta tuerquita que está aquí en la esquina superior derecha y activar la edición. ¿Ok? Dependiendo del idioma en que esté la plataforma, Turn Editing On o activar edición. Una vez que activamos la edición, vamos a la pestaña o al módulo o a la semana en la que queremos crear la sesión de Big Blue Button. Vamos a ir a esta y aquí vamos a este menú, Add an Activity or Resource. Puede ser agregar una actividad o recurso. Aquí se nos despliega este montón de opciones. Entre ellas está Big Blue Button, crear una sesión de Big Blue Button. Aquí vamos a Add o agregar. Una vez que entramos a esta otra ventana o este otro espacio, aquí tenemos una serie de parámetros que vamos a definir para crear la sesión. Yo lo primero que hago siempre es expandir todo. Esto nos despliega porque vamos a ver que esto está subdividido en bloques y algunos bloques aparecen colapsados y otros bloques aparecen desplegados. Entonces, en lugar de estar desplegando uno por uno, yo prefiero de una vez expandir todo. Eh, ok, entonces vamos primero aquí a General Settings. Ok, aquí lo que vamos a hacer es darle un nombre. Ok, entonces podemos poner tutoría número 1. Ok, vamos a ver que en cada uno de estos bloques, incluso después de haberlo desplegado, expandido todos, a veces nos da la opción de mostrar más cuando hay más opciones. En este caso aquí, si desplegamos esto, eh, podemos poner una descripción. Esta descripción va a aparecer en el momento en que el participante entre al enlace de la sesión que acabamos de crear. Esta descripción va a aparecer acá. En la descripción, bueno, esto no es un campo obligatorio. En la descripción podemos poner, qué sé yo, en esta tutoría se van a tratar tales unidades, por ejemplo. Luego tenemos acá Display Description on Course Page o desplegar la descripción en la página del curso. Si marcamos esto, toda esta descripción se va a ver afuera, eh, en la página principal del curso, en cada una de las semanas o en cada una de las pestañas. Luego vamos a este segundo bloque. Y tenemos Welcome Message o mensaje de bienvenida. Acá, como lo dice el término, esto sería algo que se despliega en la sesión de Big Blue Button con un mensaje para los participantes. Esto no es obligatorio. Podemos poner bienvenidos, bienvenidas a la tutoría 1. Ok, aquí tenemos una serie de parámetros o variables que podemos modificar. Tenemos primero esta, Wait for Moderator, o esperar al moderador. Si nosotros marcamos esta opción, esto quiere decir que la gente no puede entrar a esa sesión hasta que el moderador, que somos nosotros, el moderador es el que crea la sesión,
Entonces el participante no puede entrar hasta que el moderador haya entrado. No, esto de nuevo es opcional, depende de cómo se decida manejar cada sesión. Esto de forma predeterminada está ya marcado. Session can be recorded o la sesión se puede grabar. Eh, Esto, bueno, lo podríamos quitar si quisiéramos, pero normalmente lo ideal es poder grabar la sesión. Luego tenemos esta opción, Record All from Start o grabar todo desde el principio. Esto significa que una vez que alguien entra a la sesión, se comienza a grabar la sesión, se graba todo. Esto normalmente la gente lo usa cuando eh, se le olvida a veces grabar la sesión. Entonces prefieren poner esto. El problema es que se graba desde el momento en que se entra a la sesión, cuando uno, qué sé yo, si tiene que subir alguna presentación o algo así, todo eso queda grabado. Entonces va a depender. Bueno, esta opción está desactivada. Mute on start o silenciar desde el principio. Si ponemos esta opción, eh, cada participante en el momento en que entra se le va a silenciar el micrófono. Y esto nos evita el estar diciéndole a la gente que se silencie. Sin embargo, siempre es bueno entrenar y enseñar a los estudiantes que en el momento en que se entra deben silenciar el micrófono y cuando no están hablando deben silenciar el micrófono. Luego vamos a este otro bloque, que es contenido, presentación, el contenido que vamos a utilizar en la sesión. Aquí podemos precargar eh, un archivo. Aquí lo que permite es solamente un archivo, precargarlo. Normalmente en este tipo de sesiones utilizamos, por ejemplo, un archivo de PowerPoint, una presentación de PowerPoint. Entonces la cargamos acá. Eh, la manera de cargarla es ya sea arrastrando, arrastrando el archivo acá o también se puede utilizar esta opción acá de agregar. Hacemos clic en agregar, eh, upload a file o cargar un archivo. Vamos a esta opción y aquí choose file o escoger archivo. Y ahí de nuevo podemos explorar en la computadora, escogemos el archivo, le damos open o abrir. Eh, Normalmente le tenemos que poner un nombre al archivo que estamos subiendo y le damos upload this file o cargar este archivo. Esas son las dos opciones. Aquí hay un par de cosas que hay que mencionar. El formato más amigable con Big Blue Button es el PDF. Uno puede, normalmente cuando uno sube un archivo que está en otro formato, por ejemplo Word o PowerPoint, el mismo programa lo convierte a PDF y utiliza una determinada tecnología o un determinado programa para hacerlo. Sin embargo, ese programa a veces puede hacer que algunas cosas del formato o algunos caracteres se cambien. Eh, entonces, lo ideal es que cualquier cosa que vayamos a subir acá, lo primero que tenemos que hacer es convertirla en PDF nosotros en nuestra computadora de manera que nos aseguremos de que el PDF contiene y tiene el formato que nosotros deseamos y luego subirla. Ok, entonces ya una vez subida, cuando entremos a la sesión, ahí va a estar en la pantalla el archivo. Bueno, luego vamos a este bloque donde vemos participantes. Entonces, bueno, de forma predeterminada siempre tenemos estas dos. ¿Ok? Eh, Todos los usuarios registrados y normalmente de forma predeterminada estos usuarios tienen el rol de asistentes y esto luego lo discutiremos. En Big Blue Button hay dos tipos de roles, asistente y moderador.
Entonces, cada uno tiene privilegios diferentes. De forma predeterminada, tenemos que los estudiantes en general van a tener este rol y en este caso yo soy el usuario, voy a ser el moderador. Ahora, yo podría cambiar, dependiendo de lo que quiera hacer, el rol, ¿verdad? Nosotros podemos agregar participantes con roles específicos. Acá, por ejemplo, Add Participant. Y podemos buscar, por ejemplo, vamos a intentar aquí con un usuario. Entonces buscamos algún usuario acá. Buscamos a Angie, la escogemos, la agregamos y a Angie le vamos a dar tal vez rol de moderador también. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos dos moderadores y todo el resto son asistentes. Entonces podemos hacer eso, agregar gente y cambiarle los roles acá. Y bueno, una vez que lo hacemos puede ser que lo queramos borrar. En este caso lo vamos a borrar. Si quisiéramos borrar alguno de esos asistentes, ahí lo hacemos. Luego vamos a programar la fecha y la hora. Y aquí es donde esta es la variable que determina si creamos una sala que está siempre abierta o una sala para una tutoría virtual en un día y una hora determinada. Em, si la dejamos así, si no activamos la fecha y la hora de inicio y de finalización, esta sala va a quedar siempre abierta. Entonces, la gente va a poder entrar en cualquier momento. Nosotros podríamos, por ejemplo, digamos que en un curso la gente tiene que trabajar en grupo para realizar una tarea determinada. Nosotros podríamos crear diferentes salas para cada uno de esos grupos. Les ponemos un nombre, un número y ahí se van a ver los grupos y la gente puede entrar a ese grupo y ahí reunirse y discutir cosas. Ok, entonces esa sería la opción de dejarlo siempre abierto. Si lo queremos activar, entonces, bueno, aquí tenemos los datos, la fecha, la hora de inicio, la hora de final. Eh, ok, luego en este bloque siguiente, vamos a ver acá, availability significa disponibilidad. Si queremos que que es el enlace de esta sesión, esté oculto o no. Entonces tenemos esas dos opciones, mostrar en la página del curso o ocultar. Eso también ahora vamos a ver que se puede hacer cuando uno está en la página principal y se activa la edición. Ahí uno puede ocultar o eh, mostrar diferentes opciones. Esto no nos vamos a centrar en esto ahora, pero solo les voy a dar un dato muy rápido. Esto del ID number o el número de ID, esto se utiliza normalmente para, sobre todo, el cuaderno de calificaciones. Digamos que esto tenga una nota. Entonces, el cuaderno de calificaciones necesita que cada actividad que tiene una nota, para que calcule eh, esa nota, necesita un identificador para cada actividad. Entonces, esto es lo que se utilizaría, pero no nos vamos a detener mucho en esto. Luego tenemos estos de los grupos. Esto es una posibilidad que nos da Moodle de crear grupos separados. En un mismo entorno creamos grupos, eso no lo vamos a discutir mucho ahora porque eso tiene más que ver con Moodle y es un aspecto de Moodle. Pero ustedes pueden buscar tutoriales de Moodle relacionados con esto, de cómo crear grupos y para qué se utilizan. Luego tenemos esto, restringir acceso. Eh, Recuerdan que ahora les mencionaba que podíamos crear grupos, perdón, sesiones abiertas permanentemente para grupos para que se reúnan.
Entonces nosotros podríamos crear diferentes restricciones de manera de que en cada una de esas salas solo puede entrar la gente perteneciente a ese grupo. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, hay diferentes criterios para restringir una actividad en Moodle. Y de nuevo, esto tiene más que ver con Moodle que con Big Blue Button. Pero digamos que utilizamos este criterio, el perfil de usuario. Entonces, digamos que queremos restringir esta sala para los miembros del grupo 1. Entonces, vamos a usar como criterio que el perfil del usuario tiene que contener el nombre un determinado usuario tiene que contener, por ejemplo, ahora decíamos Angie, ¿ok? Entonces, esta actividad va a restringirse solo si una persona, solo si la persona se llama Angie, puede entrar acá. Ahora, Angie no está sola, está con otras personas. Entonces vamos a agregar eh, otra persona más. ¿Ok? El nombre de esta segunda persona va a ser Marcela. Y entonces aquí sucede algo. Para restringir acceso, tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, el estudiante o la estudiante debe cumplir con todos los siguientes criterios. Esa es una opción, que la persona cumpla con todos los siguientes criterios. Sin embargo, si lo ponemos así, la persona debería llamarse Angie Marcela. Pero lo que queremos es que ambas puedan entrar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el estudiante debe cumplir con cualquiera de los siguientes criterios. Es decir, en este grupo, en esta sesión, va a poder entrar Angie, una persona que se llama Angie o una persona que se llama Marcela. ¿Ok? De nuevo, esto es más relacionado con Moodle que con otra cosa, pero igual vale la pena mencionarlo. Igual aquí podemos borrar las restricciones. Y finalmente tenemos esta opción acá de competencias. Esto no lo vamos a mencionar mucho porque no es algo que hasta el momento se utilice mucho en nuestra universidad. Como ustedes saben, el trabajo por competencias o la educación por competencias, es decir, en este caso, podría ser que esta sesión vaya a servir para desarrollar una competencia particular que el curso quiere desarrollar. Entonces, vamos a asociar esta sesión con esa competencia. Pero para eso, el curso debería estar diseñado por competencias. Entonces, bueno, no nos vamos a centrar mucho en esto. Aquí vamos a ahora hacer Save and Display o guardar y mostrar. Y entonces, acá, disculpen, aquí tengo que volver hice un error aquí con las horas. Eh, ok, vamos a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner que comienza a las 10. Pongámosle, a las 10:05. Ok, y termina a las 11. Es tarde ya. Ok, entonces de nuevo. Vamos a hacer marcar en Save and Display. Entonces, acá podemos revisar aspectos de los que marcamos. Podemos revisar la fecha y la programación. Por eso es recomendable hacer clic en guardar y mostrar. Aquí tenemos el día, la hora, etcétera. Entonces aquí podemos revisar eso. En este mismo espacio es donde se va a ver la grabación de la sesión.
Entonces, aquí mismo los estudiantes van a poder ver la grabación de la sesión. Ok, ahora, ¿cómo se ve esto? Una vez que lo programamos en el módulo afuera. Lo vemos así con el simbolito de Big Blue Button. Ok, entonces aquí es donde entrarían, bueno, aquí podemos ordenarlo. Ok, eh, y aquí es donde entrarían entonces los estudiantes para entrar a la sesión. Entonces, bueno, eso sería todo con respecto eh, a la programación de una sesión. Em, y finalmente, sí les quisiera mencionar que si tuvieran algún problema, problema técnico, pueden ponerse en contacto con el programa de aprendizaje